En el mercado encontrarás una gran cantidad de tipos de pulpos para serigrafía automáticos. Y si estás pensando en comprar uno o simplemente te gustaría saber más acerca de lo último en tecnología para impresión en serigrafía, bueno, pues tienes que ver este video, ya que abordaremos las principales diferencias entre los pulpos neumáticos y la nueva generación de pulpos 100% eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, al terminar este video podcast, entenderás mucho mejor cuál será la mejor opción de maquinaria para ti, protegiendo tu inversión y haciendo crecer tu negocio. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Printmasters. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta gente busca todos los días servicios de impresión que tú ofreces, pero simplemente nadie sabe que tu negocio existe? Bueno, pues por esta razón he creado dondeimprimir.com, que es un directorio de profesionales de la impresión para que clientes potenciales que buscan tus servicios puedan encontrarte fácilmente. Si haces serigrafía, sublimación, bordado, grabado, impresión digital o cualquier otro servicio de impresión, no hay problema, ya que en dondeimprimir.com encontrarás todas las categorías de impresión que existen hasta ahora. Y no importa en qué país te encuentres, al registrarte podrás elegir tu región o localidad, así como todos los servicios que ofrece tu negocio, logrando que más personas cercanas a ti conozcan todos tus productos y servicios. Te dejaré el link de dondeimprimir.com en los comentarios para que te registres totalmente gratis, consigas más clientes y comiences a incrementar tus ventas hoy mismo. Bienvenidos a este episodio muy especial de Ninja Printmasters. Es un podcast tremendo porque nunca habíamos salido del estudio. Estamos en Colombia Tex 2023 en Medellín, Colombia. Y estoy muy contento porque pudieron aceptar esta invitación para hacer el podcast de temas que me parecen muy relevantes para todos los que estamos en la industria de la serigrafía y de la serigrafía industrial, sobre todo también. Y bueno, sin más presentación, solo quiero decirles que vamos a hablar hoy de pulpos automáticos eléctricos o pulpos automáticos electrónicos, que ya vamos a entrar en detalles, pero antes quiero presentar a los participantes y invitados súper especiales que tengo para el día de hoy. Tengo aquí a Nelson López, que es el director de Anatol Latinoamérica, Héctor, que es el gerente de ingeniería y soporte para Anatol, y por acá tengo a Gustavo, que también es gerente regional de ventas. ¿Estamos bien? Listo, entonces, por favor. Muchas gracias, Ivo. No, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, para que la gente los conozca un poco, me gustaría que pudieran presentarse rápidamente y así nos arrancamos con los temas de hoy. Nelson. Mi nombre es Nelson López, director de Latinoamérica por Anatol. Con la compañía llevo varios años, empezando como vendedor regional en los Estados Unidos. Okay. Por hace un año y medio más o menos queríamos abrir Colombia, entonces el señor Anatol y yo, mi persona, pues ponimos un proyecto, un plan y estamos en este momento desarrollando ese plan. Ok, digo, Anatol, recuerdo que hace un tiempo atrás yo ya lo había visto en Latinoamérica, pero de pronto como que desapareció. Sí, lo que pasa es que en esa época la idea era a través de distribuidores a formar diferentes sectores. Bueno, entonces el modelo que escogimos ahorita es que nosotros como Anatol queremos entrar directamente como la compañía. Entonces, cuando usted compra equipos de nosotros, está comprando directamente a la fábrica, no a un distribuidor. Mucho más directa la relación. Mucho más directa la relación, más personal la relación. Excelente. Muchas gracias, Nelson. Gracias. Y Héctor, cuéntanos un poco. Hola, Chico. Pues nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, de estar acá en Colombia Tex con nosotros. Yo dirijo el área técnica de Anatol para Latinoamérica, todo lo que es instalación, mantenimiento y soporte de nuestros equipos. Me he dedicado gran parte de mi vida en el diseño y programación de sistemas embebidos, y ahora pues en este reto que asumí hace algo más de un año pues acá en este proyecto de Latinoamérica y que estamos por todo el continente pues instalando equipos, llevando nueva tecnología para la serigrafía. Genial, Héctor, muchas gracias. Gustavo, cuéntanos un poco. Sí, muchas gracias y bienvenidos todos. Te cuento, yo soy Gustavo Rodríguez, soy el gerente de ventas de Anatol para América Latina. Trabajo básicamente en la región norte de Colombia y trabajo también con Brasil.
Yo estoy con Anatol desde que comenzamos el proyecto Anatol Colombia directamente. Es decir, yo trabajo directamente con Anatol, no soy distribuidor, no soy un representante, sino que soy parte directa de la empresa. Genial. Nuestra labor aquí en Colombia, como te digo, desde que arrancamos hemos estado distribuyendo nuestras máquinas, dándonos a conocer, y pues eventos como este, compañía como la tuya, es importantísimo para nosotros para poder difundir mejor la información de nuestros productos, difundir mejor la información de tecnología y por supuesto difundir los conocimientos que tenemos tanto en Anatol como compañeros como tú o como Guillermo y con nuestros clientes que nos visitaron hoy. Genial, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, pues vamos a empezar porque yo quise hacer este tema y justo lo venía pensando desde hace tiempo, por eso lo propuse, porque a raíz también de que se ha hecho cada vez más popular una máquina automática de serigrafía que deja de ser automática, porque todo lo que hemos visto en la historia de las máquinas pues siempre es tecnología neumática o al menos es como la alimentación principal, ¿no? que hace funcionar estas máquinas. Bueno, ya está quedando un poquito atrás, ¿no? O al menos eso parece, ¿no? Porque ya hay nuevas ofertas de productos, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, y alrededor de eso pues he recibido muchas preguntas, sobre todo porque ustedes saben, compré yo una máquina Anatol y que ya no es neumática, que ya más bien es eléctrica o electrónica. Vamos a ver eso, vamos a aclararlo también. Y justo ahí me gustaría comenzar, porque sí tengo muchas preguntas que me han estado haciendo, pero la verdad es que las personas indicadas para resolverlas, desde luego que son ustedes. Y me gustaría comenzar con ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de un pulpo de serigrafía eléctrico? Digo, para tenerlo bien claro, ¿no? Listo, pues un pulpo de serigrafía o una prensa automática, ¿sí? De carácter eléctrico es que solo utiliza la electricidad para generar sus movimientos. Ok. ¿Sí? O sea que no hay alimentación neumática ahí. Ese es el gran plus de nuestra marca, ¿sí? Que tenemos equipos que son netamente eléctricos y electrónicos, ¿sí? No necesitan de elementos neumáticos y compresores de aire para poder funcionar. Sí, eso es interesante porque normalmente, o sea, siempre cuando uno pensaba en adquirir un pulpo automático, pues piensas en necesito un compresor. Y el compresor de aire tiene que ser lo suficientemente robusto, incluso con un chiller, ¿no? Para que pueda alimentar la necesidad de aire que necesita un pulpo automático, ¿no? Entonces, eso siempre fue como un tema como a revisar, porque no solo era la inversión que se hace en el pulpo, sino además, bueno, pues el gasto que conlleva comprar un compresor de ese nivel, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia pudiera haber entre un pulpo automático eléctrico y un pulpo automático electrónico? Porque cuando yo decía pulpo automático eléctrico, escuchaba a Héctor que decía, bueno, es que eléctrico no sé si es la mejor palabra, pero cuéntame, ¿cómo podríamos diferenciar o por qué tendríamos que llamar a un pulpo automático electrónico y no eléctrico? Sí. Bueno, por ejemplo, en nuestra compañía tenemos las tres tecnologías. Ok. ¿Sí? Tenemos tecnología neumática, ¿sí? Ok. Donde se ha enfocado el grupo de ingeniería en reducir también ese consumo de aire, ¿sí? Pero también tenemos los pulpos eléctricos, ¿sí? Que vienen controlados sus movimientos, ¿sí? Por electricidad y con sensores. Ok. ¿Sí? Sin embargo, pues estos hay una tecnología más avanzada ya electrónica, ¿sí? Motores servoelectrónicos, Ok. ¿sí? Que se les puede programar su giro y sus grados de movimiento. Okay. Entonces esto lo que nos da es una precisión en los movimientos, Ya. ¿sí? Que no lo tiene otra marca en el mercado. Entonces quiero pensar que la diferencia básicamente es que uno electrónico es como más inteligente, ¿no? En el punto de que puedas personalizar ciertas características, ¿no? Que anteriormente con el eléctrico Claro. solamente era por la alimentación que es eléctrica, los motores son eléctricos, pero un electrónico que además es inteligente, ¿no? En cuanto a los movimientos, personalización de variables, me imagino, ¿no? Sí, estoy porque, entendiendo bien. Claro, porque es que los motores electrónicos son programables. Ok. ¿Sí? Entonces ahí ya viene un juego de software Sí, y sí, de sí. hardware. ¿Sí? Entonces donde podemos controlar los movimientos, pero con mucha precisión. Entiendo perfecto. Ok, bueno, creo que ya con eso lo tenemos mucho más claro. Y aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué pasar de una tecnología neumática a una
eléctrica o electrónica? O sea, ¿dónde se ve esa necesidad? Bueno, lo explico. La compañía Anatol, primero que todo, es una compañía de ingeniería. Ok. Pero solamente nos enfocamos en la industria de serigrafía. Entonces, la compañía del señor Anatol, que existe un señor Anatol, la idea de él es tratar de ser más eficiente en los equipos. Ok. Entonces, desarrolló la tecnología con motores servo. Un motor servo es el mismo motor que usan los aviones para bajar y subir las alas. Ok. Es un motor muy eficiente y, como dice Héctor, se puede programar para hacer diferentes funciones. Entonces, él vio la necesidad porque en muchas partes del mundo un compresor de aire, por cierto lado, hay mucha humedad, entonces eso afecta la calidad de imprimir. Okay. Por otro lado, está muy frío, también afecta. Entonces desarrolló con motores servoeléctricos que no importa si esté caliente, si esté frío el clima como esté, van a trabajar igualmente. Okay. Y lo bueno con el motor servo y electrónico es que la primera impresión que hace en el equipo va a ser igual que la impresión millón. Ok. No hay ninguna flexibilidad porque el compresor tiene diferente presión de aire. Sí, que es, No que es un tema, ¿eh? Exacto, entonces no existe en esto con nuestros equipos. Y teniendo menos consumo de aire, no hay consumo de aire, pues menos componentes que se puedan dañar. Claro. Entonces es más eficiente y menos tiempo de mantenimiento para los equipos. Excelente. Muy bien. Sí, porque digo, es muy importante entender, ¿no? Por qué se está desarrollando y por qué se está eligiendo esta tecnología. Muchas gracias, Nelson. Oye, y me gustaría comenzar también a decir qué mitos y realidades existen alrededor de estos pulpos, porque cuando yo compré el mío, mucha gente se acercó a mí, porque desde luego tengo muchos colegas con los que tengo una relación cercana y me decían, bueno, pero no entiendo, o sea, ¿por qué compraste un equipo que no consume aire, o sea, que no es neumático, cuando toda la vida hemos comprado uno neumático? Porque yo pienso esto y lo otro. Me daban muchas como afirmaciones que a mí hasta me hizo dudar, ¿saben? Como que dije, ¿sí habré hecho una buena inversión o no? Y ya después me puse a pensar que ciertamente hay muchos mitos alrededor de estos nuevos pulpos eléctricos o electrónicos que me gustaría pudiéramos irlos mencionando cada uno, porque creo que le puede funcionar a mucha gente para también tomar un mejor esquema de decisión alrededor de todos estos mitos y las realidades de cómo funcionan estos equipos. Entonces, lo formulé en forma de afirmaciones, porque fue lo que yo escuché y lo que me han mandado, y ustedes me dirán si es un mito o una realidad, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con número 1. ¿Comprar una máquina eléctrica es un riesgo, ya que son desarrollos muy recientes? ¿Es un mito o una realidad? Es un mito. ¿Por qué, Nelson? Pues primero la tecnología, ya llevamos como más de 10 años con esta tecnología. Okay, o sea, no es de hoy. No es de hoy, sí. Es una tecnología que ya lleva bastantes años, ya se ha comprobado que trabaja y mucho más eficiente que un compresor de aire. Perfecto. Bueno, entonces podríamos decir que incluso en estos 10 años que han pasado se ha seguido mejorando, ¿no? Exacto. Porque me imagino que el primer año tal vez sí era como un poco al principio, más... pues como todo, cuando uno desarrolla algo al principio, pues siempre hay su fallita y todo eso. Claro. Pero con los años poco a poco se va mejorando la tecnología y avanzando la tecnología. Algo muy importante que hacemos nosotros como compañía, como le digo, que somos compañías de ingeniería, que todos los años sacamos versión nueva de los equipos. Como decir, como Apple saca el Apple 12 o el 11, ¿no? Ya. Hacemos lo mismo nosotros y al cliente le damos el software para poder poner el software nuevo. Genial. Listo, pues vamos al siguiente. Y dice así: un pulpo eléctrico no tiene suficiente presión en el squeegee comparado con el neumático. Y esto es algo que me dijo muchas personas. Oye, es que todo se ve muy bien, muy bonita, pero yo como que siento que la presión del squeegee nunca va a igualar al neumático. ¿Eso es un mito o una realidad? ¿Qué me pueden decir? Eso es un mito absurdo totalmente. ¿Por qué, te Gustavo? Cuento. Resulta que en un equipo neumático tú dependes de la presión que tenga el aire. Sí. Una falla que puedes tener es en tus mangueras de presión hay poritos, hay pequeños poros. Sí. La cantidad de aire que te va a llegar a los squeegees va a estar variando porque puede estar variando la presión del aire. Ok, y está mermada también. Total. En este equipo todo el tiempo la presión es igual. Como explicaba Héctor, tenemos equipos eléctricos y servoeléctricos.
En ambos casos la presión está regulada por motores eléctricos que no están variando ni dependiendo de la cantidad de aire que tengas, de la presión de ese aire, de la calidad misma del aire. Ok. Algo muy importante, y perdón que vuelva un poquitico, es, No, adelante. tú contabas el tema de humedad. Sí. En América Latina tenemos un tema más complicado. Sí. En Estados Unidos y Europa es muy común que tu planta sea climatizada. Entonces Sí. tenemos toda la climatización. En América Latina no es tan normal. Ok. En Colombia tú vas a ver y plantas que estén climatizadas, la verdad no conozco. Sí, muy pocas. No conozco muchas. Muy pocas. Brasil es la misma historia, pero la humedad relativa aquí es mucho más alta Sí. y te varía, de hecho te varía todo el tiempo. Esas variaciones de humedad hacen que entre aire con agua en tu equipo. Y ese equipo tiene cilindros y pistones que cuando empiezas a tener humedad se empiezan a picar y a oxidar. Sí, totalmente. Y eso va a hacer que la presión que aplique el equipo no sea ni constante ni la misma de comienzo. Claro. Con tu equipo eléctrico no hay ese problema que es que se oxidó la botella. ¿Cuál botella? Ahí no hay ni botella, ni pistón, ni nada Sí, por sí, el sí, estilo. sí. Entonces la presión es todo el tiempo constante, es la misma presión, alta presión, porque tú la puedes graduar con un motor eléctrico desde un comienzo. Claro. Entonces la verdad es un mito que si Un tú mito lo analizas, totalmente. nada que ver. Totalmente, sí. Yo quiero añadir algo Sí. ahí, es que en esos equipos neumáticos Sí. se crea esa necesidad de tener un compresor de muy altas capacidades, sí, para no sufrir, por ejemplo, Sí. esos problemas. Monstruosos, diría yo. Tienes que invertir, sí, mucho más en un equipo, Claro. sí, que dé la presión adecuada de aire y que no permita, pues, crear esas fugas Claro. de humedad. De acuerdo. ¿Ya? Sí. Mientras que en un equipo electrónico, usted solo necesita verificar es que tenga una buena conexión eléctrica, Claro. ¿sí? Y ya pues que pueda hacer pues, Sí, el no. consumo regulado. Definitivamente no se va a comparar a la variación que hay con el Claro, aire, ¿no? O sea, eso nunca. me queda Claro. muy claro, ¿no? Exacto. Perfecto. Me parece excelente y muchas gracias por esa aclaración. Y ahora vamos a la siguiente. Y eso sí, también me lo han dicho. Oye, ok, va. Ya entendí que la presión no va por ahí, o sea, va a ser constante y va a ser fuerte, alta. Pero, oye, una máquina eléctrica es más delicada y problemática que una neumática. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene componentes eléctricos y electrónicos, entonces pareciera más delicada. ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito. Sí, es un ¿Por mito qué? porque, bueno, los componentes electrónicos, Sí. pues no tienes que darles el mantenimiento que se le tiene que dar a un equipo neumático. Ok. Si un equipo neumático por esas condiciones de humedad tienes que hacerles un mantenimiento mucho más frecuente, Ok. ¿sí? Que contrario a un eléctrico. Ok, ok. Las máquinas de Anatol, en realidad su mantenimiento es muy sencillo. Básicamente es tenerlos muy bien limpios, Sí. ¿sí? Y hacerle el mantenimiento regular pues, de lubricación. Que por cierto, ahora que toca los mantenimientos, ¿solo sería eso el mantenimiento en general que se hace o hay algo más que pudiera ser importante? Como para mantener una máquina eléctrica o electrónica como en buen estado. No, sobre todo la limpieza y la lubricación. Ok. Eso es el mantenimiento principal pues, de nuestras máquinas electrónicas. Perfecto. Ok, entonces, pues no, podríamos decir que entonces sí es falso, ¿no? Como que Sí, sí tengamos es que falso. estar pensando que es muy delicado, que apenas si la tocamos y pudiera dañarse, qué sé yo. De hecho, sí, pues al revés. Una máquina neumática normalmente es más delicada Ok. que una máquina eléctrica electrónica. ¿Por qué, Gustavo? Porque es que sencillamente vuelve el mismo tema. La humedad te va a afectar muchísimo tu máquina. Ok. En tu máquina eléctrica no va a pasar eso. Claro. De hecho, el año pasado estuvimos con Sam y con Alex, que son compañeros de Anatol. Ok. Nos contaban que en Nueva York sucedió una anécdota que durante las nevadas del año antepasado hubo una máquina que quedó sumergida en un sótano. ¿En serio? Quedó sumergida totalmente porque el sótano se inundó, Ajá. la máquina quedó sumergida, llegaron bomberos, desinundaron el sótano, Ajá. dijeron, bueno, era una máquina eléctrica, vamos a ver qué puede pasar. Sí. Entonces terminaron, bueno, hay que conectarla para ver qué sucede. Sí, La sí, conectaron y la máquina simplemente iniciando el sistema normal, ¿En sin serio? ningún problema. La máquina siguió trabajando Ok. tal cual, sin ningún Buena inconveniente. anécdota. Sí, sí, Si sí. tú vas a mirar, si algo así le pasa a una máquina neumática, Claro.
no puedes hacerlo porque ya sabes que hay agua en los pistones. Sí. O sea, la delicadeza, el Sí, tema no. delicado es más grave en, Sí, una, no, nada que ver. en una neumática. Sí, totalmente. Pues a mí me ha pasado y justo por eso la verdad es que sí quise de investigar más cuando decidí por una máquina eléctrica, porque cuando yo pues visito a empresas, plantas de producción y demás, lo más común que veo es que los pulpos neumáticos tienen fugas por todos lados, o sea, por todos lados. Y es más, encontrar un pulpo dentro de la planta que no tenga fugas es raro. De hecho, ¿sabes? el 3 y el CCO. Sí, siempre. Todo el tiempo lo estás escuchando. Entonces yo dije, pero esto es un problema grave, o sea, porque probablemente dices, bueno, una pequeña fuga, pero siempre la vas dejando, de repente sale otra, de repente ya no sabes por dónde está, y eso también es un tema de tiempo, de paros de producción, y bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Incluso los costos de mantenimiento pues son mucho más altos. Sí, me imagino. Porque el mantenimiento es más regular. Ok. Tienes Y que no hacerle solo- mucho más mantenimiento a un equipo neumático que a uno eléctrico. Y otra cosa que es muy importante con el compresor de aire, eso consume mucha bulla. ¿Ok? Todos los talleres son bullosos y todo eso. Con nuestras máquinas son muy silenciosas. Claro. ¿Ok? Tú puedes hablar y imprimir con una persona por teléfono imprimiendo nuestras máquinas. Porque no está haciendo bulla, porque no hay ningún compresor Pues de hecho aire. estamos grabando un podcast. Exacto. Estamos grabando un podcast y la máquina está corriendo detrás de fondo nosotros y no se escucha. No. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho es algo que aprecio yo. Ahora que hemos estado trabajando con la máquina que tenemos ahí en el taller, en la planta, pues la verdad es que a veces ni escucho si están trabajando, si está funcionando la máquina, sino de no ser por el pitido, ¿no? Que hace en ciertos momentos la máquina, pero si no fuera por eso a veces ni enterado que está funcionando. O sea, es muy silenciosa y eso totalmente de acuerdo. Es una ventaja muy grande. Sí, claro. Porque la polución, también hay polución de sonido, ¿no? De ruido. Totalmente. Entonces eso ayuda Sí, para el empleado. Contaminación auditiva. Exacto. Por supuesto. Y ya de por sí en las plantas tenemos contaminación, que la bordadora, que el no sé qué. O sea, ya sumarlo todavía a un compresor. Bueno, Claro. listo. Bueno, siguiente. Dice, una máquina eléctrica consume más energía que una neumática, porque como me estoy ahorrando el compresor, entonces mi máquina eléctrica o electrónica pues, va a consumir mucho más energía para compensar todo lo que se requiere para imprimir. ¿Es un mito o una realidad? También mito. Mito. ¿Por qué? Regresando al Cuéntame. tema de pues, que nosotros somos compañía de ingeniería, Ok, nos aseguramos que cuando diseñamos la máquina, entonces quisimos que no consumiera tanta electricidad, pero Ok. al mismo tiempo tenga suficiente energía para que pueda la máquina funcionar bien. Ok. Entonces, nuestras máquinas consuman menos electricidad que un compresor de aire. ok. ¿Ok? Y también mucho menos que una máquina neumática. Sí, de hecho a mí me sorprendió ver, porque sinceramente cuando yo ya iba a instalar la máquina, pues desde luego checamos las especificaciones y requerimientos eléctricos para mandar a hacer la instalación y yo no entendía, pero ¿por qué consume tan poco? O sea, y sí es cierto eso, la verdad es que sí, hasta pregunté porque sí se me hizo muy extraño y es real. Sí, eso es algo que Totalmente, los es ingenieros de nosotros diseñaron la máquina para que sea así. No solamente más eficiente la máquina, pero menos consumo de energía. Porque Claro. nosotros entendemos que no solamente en los Estados Unidos, en toda parte del mundo, la electricidad y el consumo de electricidad todos los días es más caro. Sí, total. ¿Ok? Entonces, lo que cuesta un compresor de aire, pues esta máquina es mucho menos que Claro, que y eso. si a eso añadimos la huella de carbono por el consumo de energía, Exacto. podemos decir que tenemos pues más eficiencia en ese Exacto. sentido también, ¿no? Una Sí, máquina energética. ecológica. Sí, totalmente. O sea, más ecológico también pudiera ser. Ok, sí, totalmente. Y ahora, pues, ya habíamos mencionado esto, pero me gustaría aclararlo un poco más, ¿no? Y tú lo habías dicho, de hecho, hace un momento, Héctor, pero es los servicios y mantenimientos, pues van a ser más caros en estas máquinas automáticas, eléctricas y electrónicas que en el neumático que ya conocemos. ¿Es un mito o una realidad? Mito totalmente. ¿Por qué? Cuéntame, Héctor. Bueno, de hecho, pues estas máquinas sí son sistemas computarizados. Ok. Sí, entonces, pues casi que el mantenimiento es más fácil porque lo podemos hacer incluso de manera remota. Sí, Ok. sí. ok. De hecho, tenemos clientes que en el momento que presentan alguna falla, algún inconveniente, Sí. nosotros desde las oficinas técnicas podemos conectarnos
de vía manera remota. remota a las máquinas y podemos verificar pues, su funcionamiento y ya en caso de que se necesite pues, un mantenimiento pues, más exhaustivo, se desplaza pues, un técnico hacia la planta del cliente. Sí, pero pues es una manera pues también de ahorrar costos. Claro, y por ejemplo, Sí. en cuanto a la frecuencia de mantenimientos, digo, como para tenerlo en comparativa. En comparativa, pues es mucho menor porque volvemos al tema de la humedad, no tenemos acumulación de líquidos. ¿sí? Mangueras Entonces, que estén mangueras dañadas, rotas fugas. y eso. Sí, Entonces, Totalmente. yo siempre insisto mucho en los clientes, que la limpieza es el mejor amigo del mantenimiento de una máquina. Claro, totalmente. ¿Sí? Mientras Sí. una máquina se mantenga limpia y bien lubricada, no le va a producir problemas. Claro. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Sí, bueno, pues sí quería saber eso, ¿eh? Sí. Y la siguiente es, ya díganme la verdad, ¿una máquina eléctrica es más cara que una neumática? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Realidad? Un mito también absoluto. Ok, De ¿por hecho, qué? Porque es que, primero, cuando tú compras tu máquina neumática, Ajá. no compras la máquina neumática solamente, compras Ok. máquina neumática más un compresor y De no acuerdo. cualquier compresor. Un compresor normalmente de tornillo que te dé una buena cantidad de aire Claro. y sumas esos dos equipos y el costo es... ¿Qué cuánto estamos hablando en supremamente promedio de un compresor de tornillo de buena capacidad? Y más el secador. Sí, Más un el chiller. Sí, chiller. Puedes Más o hablar de menos. unas... Un por medio de 5 a 10 mil dólares, depende de la capacidad de la máquina que están comprando. Exactamente. Tú Ok, aquí vas a bastante. comprar una sola máquina Bastante. y a esa máquina ya tienes que subirle $15,000 si es neumática. Sí. Pero esta máquina no es neumática. O sea, esos 15,000 los ahorras. Y te Ok. puedo casi que garantizar que descuentos de $15,000 en ninguna máquina los vas a conseguir. Entonces, el costo realmente es mucho más bajo aquí. Ok. Pero no solamente es el costo de la máquina en sí, sino lo que tú decías, esta máquina va a producir hacia adelante. Como el que nos explicó, tenemos servomotores. Ni siquiera son motores eléctricos, por ejemplo, en el indexado son servomotores. Un motor servo siempre consume menos electricidad, incluso que un motor eléctrico. Ok. Entonces, hay máquinas en el mercado que ya tengo el indexado eléctrico. Perfecto, pero es eléctrico. Mi indexado Ok. en Anatol no es eléctrico. El indexado ya es servomotores. Entonces, el solo indexado te ahorra electricidad. Ok. Entonces, ese tipo de cosas hacen Eso que, no sabía. hacen que efectivamente mi máquina te decir es más costosa. La verdad, yo te diría que es todo lo contrario. Sí, te claro. ahorra muchísimo dinero. Y O sea- el costo en sí de la máquina es muy comparable con los demás. Ok, En muchos ok. casos incluso tenemos mejor. Entonces valdría la pena hacer como ese ejercicio, o sea, como decir, bueno, tengo esta opción de máquina neumática, me cuesta esto, tomar en cuenta estos costos implícitos o adheridos, que es el compresor desde luego, el chiller y demás, hacer esa sumatoria y después hacer una proyección del consumo eléctrico incluso, ¿no? A un corto, mediano y largo plazo para ver el beneficio real. Pero cuando haces esa cuenta que tienes que tener, no puedes perder de vista el consumo del compresor. ¿Por qué? Muchas, claro. muchas empresas de mercado te dicen, Sí. no, es que mira, mi máquina te consume X cantidad. Sí. Ah, listo, tu máquina sí. ¿Y el compresor cuánto consume? Entonces, el compresor va a ser una cantidad adicional. Sí, no es una locura el compresor. Entonces te van a decir, no, es que la máquina Anatol, mira que esta dice 8, la Anatol dice 9. Listo. Ven, 8 más cuánto te suma el compresor. Bueno, otros 5. Entonces aquí dice 9, aquí realmente no son 8, son 13. Entonces esa diferencia de consumos es muy importante al momento de evaluar realmente Totalmente, la y algo que me economía. sorprendió también y que sí me gustaría resaltar porque sí fue algo que cuando yo le di un vistazo a este tipo de máquinas me llamó mucho la atención, es que el pulpo puede trabajar en diferentes tipos de energía. Entonces pude ver que había pulpos electrónicos, eléctricos, en un garage incluso, con una energía de 220 voltios y funcionaba perfecto, ¿no? Cuando estamos acostumbrados de que vas a montar un pulpo, desde luego que tienes que tener una instalación eléctrica robusta, en todos los casos, por supuesto, pero que generalmente por el consumo del compresor, más el pulpo, más horno, todos los accesorios que obviamente necesitamos, pues terminas instalando una subestación, ¿no? Generalmente. Y eso todavía es un costo Muchísimo mucho más alto. mayor, o sea, es una locura. Y entonces yo cuando hice la compra, pues empecé a hacer el cálculo de la energía que iba a consumir, porque desde luego tengo bordadoras, tengo cortadoras láser, plotters, ya hay un consumo ya
antes de la máquina, ¿no? Entonces, haciendo el balance eléctrico, me di cuenta que cabía perfectamente, ¿no? Es que llega y no la sientes. Pero cuando yo hice esa proyección con el ingeniero que trabaja con nosotros eléctrico, cuando agregábamos el compresor y el chiller, se salía. O sea, ya definitivamente teníamos que ir a conseguir una subestación para poder suministrar la energía eléctrica a todo el taller, ¿no? Entonces, eso a mí fue algo que casi fue cuando dije, ya, ¿no? ¿Sabes? No hay que buscarle más. No, chico, y si tú comparas, por ejemplo, la vida útil de una manguera, ¿sí? Con un cable, pues ahí es... Sí, bueno, totalmente. Sí, diferente. Y sobre todo por el tipo de uso que tiene, ¿no? Claro. La vibración, el movimiento, desde luego que nunca se va a comparar a ese desgaste. Y la presión también. Sí. Y algo muy importante de lo que tú mencionabas sobre el consumo eléctrico o la capacidad eléctrica de la máquina, es que, como lo decía Nelson, somos compañía de ingeniería. Okay. Entonces yo tengo máquinas que son 220 de 3 fases, pero es un garaje. Bueno, tengo 220 a una fase. ¿Funciona? Perfectamente. Wow. En Brasil tenemos clientes que no tienen 220 ni 110. En Brasil la electricidad es a 380 voltios. También muy raro, una cosa muy rara, ¿no? Extraña, es solamente para ellos. Pero en Brasil también tenemos la capacidad de producir esas mismas máquinas con la misma electricidad de 380 voltios. Genial. Entonces tenemos la versatilidad de ser compañía de ingeniería. Claro. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos internamente en Anatol. No es que tenemos un satélite que me hace y la plaqueteamos. No, es totalmente Anatol, ingeniería propia de nosotros. Entonces, nuestra capacidad y la versatilidad para responder a cada mercado es muy alta. Genial. Una cosa muy importante en ese tema es, con la competencia, cuando uno pide una máquina, ellos les preguntan qué clase de fase necesita, trifase o fase singular. Entonces ellas las tienen que fabricar así, con nosotros no. Nosotros fabricamos la máquina, ya cuando está la máquina lista le preguntamos al cliente qué clase de electricidad quiere. Entonces si él dice, quiero trifase, y digamos que al mes, a los 2 años, lo que sea, se mueve a un local que es fase singular, se puede convertir sin ningún problema. Wow, eso está bueno. Buenísimo. Además una ventaja pues para los clientes que siempre sus equipos van de acuerdo a las necesidades que tiene su planta. Ok. Sí. Muy personalizado. Eso es un estudio pues, que hace acá el área comercial. ¿Sí? O sea, ustedes hacen ese estudio. Sí. Nosotros vamos donde el cliente. Nosotros visitamos en compañía de Héctor normalmente. Vamos donde el cliente, entonces revisamos qué tienes, cuál es tu electricidad y comercialmente, bueno, cuál es tu necesidad. Claro. Con Héctor vamos y miramos tu espacio, tu capacidad eléctrica, dónde se conecta. Claro. Una vez definimos qué máquina quieres. Entonces no es te vendo la máquina que ya está prehecha para, o sea, es una 810 y es así. Perfecto. No, es una 810 que mi cliente quiere. Por ejemplo, tenemos un cliente aquí en Medellín que compró máquina, que me dijo, yo quiero carga aquí y descarga al frente, no la quiero una al lado de la otra. Ok. La hacemos perfectamente, lo podemos hacer. Okay. O sea, podemos personalizar la máquina como el cliente quiera. Genial. Por la ventaja que tenemos de ya ser está, nosotros. Ya está en colores, ¿eh? Porque ya se aventaron con esta máquina, que bueno, tal vez no se aprecia en el video, pero para los que solo nos están escuchando, es con los colores de la bandera de Colombia, rojo, azul y amarillo, lo cual está hermosa. Ya más tarde ya sacaremos más imágenes de cerca, pero me parece sensacional. Tenemos capacidades que no las tiene. Sí, esa parte de personalización de la máquina, pienso que es un plus muy fuerte para nuestros clientes. Genial. Pues vamos con el último mito que tengo aquí, que dice, una máquina eléctrica tendrá una menor vida útil que una neumática. Y creo que ya por lo que comentamos ya sé para dónde va, pero a ver, cuéntame, Héctor. Casi que se responde sola esa pregunta. Sí, con yo todo sé. Lo que hemos hablado. Sí, total. Pero vamos a pensar que, ¿cuál es la vida útil de una neumática, más o menos? ¿Ustedes lo tienen por ahí en...? Pues le cuento que aquí en Colombia tenemos una máquina que las clientes la compró hace como 20 años. Neumática. Y sigue de las primeras. De las primeras. ¿Qué modelo, perdón, si se puede saber? Es un Stratus, ¿no eres? Sí. Aquí en Medellín hay un cliente que tiene una Anatol neumática, o sea, de las primeras que sacamos, que tiene 20 años. Fueron las primeras que sacamos, o sea, no era ni Stratus siquiera, sino era Anatol, nuestras primeras máquinas. La tiene funcionando perfectamente. Wow. De hecho, con Héctor fuimos y él me decía, tengo esta y tengo una máquina de la competencia que compró hace mucho más poco tiempo. Claro. Y él me decía, si tú me dices, tiene que vender una de las dos, yo vendo la otra. Esta Anatol, siendo neumática, me trabaja mucho más suave, es más productiva, es mucho más confiable. Claro. Pero es más vieja. Sí, claro, tiene 10 años más,
pero yo la prefiero con 10 años más Sí, que sí esta pasa. otra. Es mucho más productiva. Sí pasa. Sí, Es, en impo- Ibagué. es importante saber que la gente sepa también que nosotros también fabricamos máquinas neumáticas. Ok. Porque muchas veces el cliente dice, mire, la competencia me está cotizando esta máquina y nosotros cotizamos la nosotros. Realmente de precio nosotros, aunque sea totalmente eléctrica, es muy competible con la de ellos. Ok. Por si ellos quieren bajarle unos $4,000, $5,000, también tenemos Ya. máquinas de aire, neumáticas, que son hasta más baratas que de la competencia. Ok. Y siguen No sabía consumiendo eso. menos Y aire. siguen consumiendo menos aire y menos electricidad. Genial. O sea, algo muy importante es eso. Tenemos máquinas como Vector y Titan. Titan, que Vector y Titan te pueden consumir, aún siendo neumáticas, tienen requerimientos de aire menores que los que tiene la competencia. ¿En serio? No y sabía consumo eso. eléctrico menor que el que tendría la O competencia. sea que aún eligiendo una neumática podríamos decir que hasta necesitas un compresor más chiquito. Exacto. Exactamente. Y las mangueras son menos mangueras. Ok. Entonces, menos mangueras, Eso sí no menos sabía. posibilidades de un escape. Titan, nuestra máquina, digamos que neumática base, tiene menos piezas neumáticas aún que las de la competencia. Ok. Menos requerimiento, menos mantenimientos y menos consumo eléctrico. Aunque siento que la gente que lo está escuchando no se va a convencer y va a decir, yo creo que la eléctrica suena bien, ¿no? Ya después de haber mencionado tantas cosas. Lo que pasa Pero es me gusta es que haya una opción ventaja para todos. gigantesca. Sí. O sea, una eléctrica es que te vas a evitar muchísimos problemas. Claro. Yo digo que las neumáticas es lo que comenta Nelson. O hay algunas empresas que me dicen, mira, es que la verdad en mi empresa tenemos un sistema neumático demasiado robusto, tengo aire de sobra Ok. y pues la verdad no quiero ahorita como montarme en una eléctrica, tengo una buena cantidad de aire, un buen chiller, Ya tengo resuelto esa parte. tengo esa Exacto. parte. Entonces ya. ¿me puedo ahorrar $4,000, $5,000 comprando una? Sí. ¿Listo? A la larga el futuro te va a llevar hacia otros horizontes, pero Claro. puedes arrancar con Y eso. justo qué bueno que lo dices, porque por ahí viene la siguiente pregunta ya para ir cerrando este tema tan interesante que es, en modo pregunta, ¿el futuro de los pulpos automáticos está en lo eléctrico o en lo electrónico? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, en lo electrónico. Definitivamente. Definitivamente sí, porque la electrónica sí, no solo me permite programar, sí, sino que tener más control sobre todos los dispositivos. Y por eso es que nuestros equipos de última generación son totalmente electrónicos y eso le da al cliente una precisión en el registro, ¿sí? Envidiable, ¿sí? Porque te garantizamos que tanto la primera prenda como la enésima, ¿sí? van a ser iguales. Sí, justo para que también podamos entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de electrónico, aterrizándolo en el ejemplo de la máquina que tenemos aquí, es que tú puedes personalizar todo y esto está increíblemente interesante porque tú pudieras decir, quiero que el primer stroke o el primer pase de impresión lo des a esta presión y quiero que a lo mejor hagas un segundo stroke y varíes esa presión o tal vez la disminuyas para algún tipo de técnica en específico, lo cual eso anteriormente, bueno, era imposible hacerlo, ¿no? Anteriormente y de hecho actualmente en otras marcas no lo puedes hacer. Sí, Es muy de hecho difícil, también lo puedes valdría la pena resaltar, ¿no? De hecho, uno de los modos de operación de estas Bolt, Ajá. ¿sí? Es la operación por ciclos, donde tú puedes programar la máquina para que, por ejemplo, se estampe en el cabezal 1 y luego en el 3 y luego en el 6, como es algo muy personalizado. Sí. Que tú quieras estampar. Sí, ya no nada más el simple esquema de secuencia, ¿no? Sino que tú pudieras decir, y sobre todo a nivel de inteligente, que tú puedes controlar todo, desde la temperatura del presecador, ¿no? Para que coloque el tiempo necesario según la temperatura que tú deseas y que incluso una vez que la máquina se calienta lo suficiente, va a seguir conservando esa temperatura y tal vez reduciendo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que resuelve muchísimos problemas porque uno de los retos más grandes cuando uno comienza con la serigrafía automática justo es que se te sale de control la temperatura y de repente, no, ya bájale un poquito y ahora es que ya es mucho y esa parte creo que ahorra demasiado trabajo, o sea, demasiado trabajo. Y daños. Sí, y daños, por supuesto. Pero bueno. No, y sabes qué otra cosa, a ver, chico, cuéntame. que en una máquina neumática se te pierde el registro con el tiempo. ¿Sí? Va perdiendo presión de aire, Cierto. se va descuadrando. Y bastante, tu registro, bastante. ¿sí? Mientras Según mi que- experiencia, bastante. Claro, mientras que con
con motores electrónicos, con una programación pues muy precisa, pues vamos a mantener ese registro pues en el tiempo. Claro. Sí, y eso no es algo que nosotros nos inventemos o que lo digamos acá, sino que nuestros mismos clientes lo reconocen, sí, que mantienen el registro impecable en el tiempo. Perfecto. De hecho, es algo que quería agregar, Zico, es que dime. la forma en la que coordinas o controlas el movimiento del stroke, ¿cuál es? En una neumática, tú tienes unos topes. Sí. Entonces la máquina va Los y típicos. llega y choca. Hay un choque ahí. Y Ajá. ese choque te produce vibración. Sí. Y eso empieza lentamente a desajustar la máquina. Claro. En una máquina eléctrica o en una máquina electrónica no hay tope. O sea, en una servo, lo que nos explica Héctor, está programado. O sea, no es que llegue a un tope, sino que ella sabe hasta dónde debe ir. Ella misma se detiene. Sí, y eso No hay es ese lo golpe. que valdría la pena resaltar, ¿no? En un all servo, o sea que todo es servo, la máquina sabe exactamente dónde está cada cosa. Sabe exactamente la presión, sabe exactamente la posición del float bar y del squeegee, sabe exactamente el index, ¿no? El fuera de contacto, la posición del motor en cuanto al giro, o sea, tiene información precisa de dónde está cada cosa, ¿no? Tipo a plotter. diferencia. Es Como un plotter, Tiene exactamente. Sé de dónde a dónde voy. No tengo que llegar a un tope Exacto. ni a golpear. Bueno, pues entonces yo también veo, o sea, a partir de todo esto, que si el futuro pudiera ser totalmente hacia máquinas más inteligentes, y por ahí implícito, bueno, pues electrónicas totalmente, ¿no? Ok, y ya tengo para ir cerrando también 2 preguntas más. Y la primera es, porque ya dimos mucha información y yo creo que la gente ya va a empezar a ir formando una idea, ¿no? De hacia dónde explorar también, ¿no? Porque desde luego hay muchas opciones en el mercado, no muchas, evidentemente, ¿no? Como estas, como ya vimos, pero sí qué factores críticos pudiéramos resumir o concluir que puedan ayudar a alguien a decidir entre tecnología neumática o tecnología eléctrica o electrónica. ¿Qué pudiéramos resumir? Así como algo muy puntual. Primera cosa que debes saber es lo que tú hiciste. Estoy listo para dar mi salto a la parte automática. Ok. Es lo primero que debes saber. Y perdón que te interrumpa ahí, Gustavo, pero vamos a hacer un podcast exactamente de esto, si da tiempo, y yo creo que sí, el día de mañana, y nos exploramos completamente en ese tema, pero por favor, síganos comentando. Entonces, primer punto ese. Segundo punto es, ¿cuál es mi necesidad real de esa máquina automática? Es decir, listo, ya estoy listo para dar el salto. Ok. Pero ¿qué necesito de esa máquina automática? En cuanto a niveles de producción, colores, En cuanto características de los trabajos que Y hacemos. no solamente eso, en cuanto a lo que te exige tu cliente. Ok. Me explico, tengo clientes altamente exigentes. Sí. Una vibración, una falta de registro, una pérdida de presión, me van a afectar. Claro. Ahora, no, mi mercado realmente es un mercado que no es tan exigente, es un mercado básico, es un mercado que hago de pronto marcaciones de dotaciones que no son tan exigentes. Bueno, no tienes una necesidad tan alta. Pero cuando tu labor es industrial, profesional y quieres hacer cosas de alta calidad, ya empiezas a buscar cosas de más alta calidad. Precisión total. Total. Luego, ¿qué tienes que revisar? ¿Cuál es tu capacidad eléctrica de mantener tu equipo allí? ¿Tengo capacidad de tener una máquina más un compresor? O si voy a montar el compresor, lo que tú explicabas, monto una subestación. ¿Cuánto me cuesta montar esa subestación? Y ese sí, estamos hablando de $20,000, o sea, una cosa así. Pero no solamente depende. es el costo de montarla, es el costo de monto la subestación y cuánto tiempo te demoras en hacer esa adaptación para subestación. Bueno, y el mantenimiento que hay que hacerle a la los subestación. equipos, sí, es que todo se va incrementando. Claro. Sí, en costo también. Y luego viene una parte que es fundamental y es, listo, ya decidí que tengo una máquina, tengo estas necesidades, tengo la capacidad, listo, ¿qué soporte tengo con esa máquina? Ok. Y es algo que con Anatol estamos trabajando muy fuerte y es, hay 2 opciones, tú puedes comprársela a la fábrica o a un distribuidor. Claro. ¿Qué pasa cuando se la compramos a los distribuidores? Y sé que eso no pasa en ninguna parte y a nadie le ha sucedido. Compro la máquina con el distribuidor X, a los 2 años voy a ver y el distribuidor X ya no está, o ahora el distribuidor X ya no trabaja con Anatol, trabaja con otra marca. Ya. Entonces eso es un complique que puedes tener ahí. Sí, desde Con luego. Anatol le compras directamente a Anatol, o sea que en 2 años vas a ver y Anatol sigue fabricando su máquina Anatol. Claro. Nosotros somos especializados en nuestras máquinas, que eso es otra ventaja que tendrías con Y mantenimiento. tal vez algo que pudiera apreciar mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, es que el soporte técnico está en español. En tu propio lenguaje. Eso está muy bien, ¿no? Porque entiendo que, pues, muchas de las marcas en realidad son europeas, vienen de Estados Unidos, qué sé yo, y
pues el idioma a veces es una barrera para muchos, ¿no? El tema de poder tener ese contacto directo, entender bien, ¿no? Cómo pudieras tú recibir una asesoría. Entonces yo creo que es algo que sí valdría la pena resaltar, ¿no? O al menos yo lo aprecio, ¿no? Incluso mucha gente que trabaja conmigo, pues a lo mejor no están tan familiarizados de pronto con el inglés, entonces poder tener esa asesoría en español es sensacional, ¿no? Entonces, ese soporte técnico es importante en cuanto a quién se la compro y quién me va a dar el soporte técnico. Claro. Pero además disponibilidad. Entonces, hay gente que compra una máquina que tiene repuestos específicos, herramientas específicas, entonces voy a ajustar presión, es con la llave número 7 que yo te vendo. No, en el caso de Atol tenemos un equipo técnico que está disponible local, pero que además la herramienta que te va a exigir no es especializada, que son esos costos ocultos que uno dice, compré este pulpo, es mucho más económico, así, ajustala. Tengo que comprar la llave también, que la llave me cuesta un poquito más. No, aquí es algo muy sencillo. Y disponibilidad de repuestos es muy sencilla. Nosotros tenemos planta en Polonia, tenemos bodegas en Estados Unidos y tenemos disponibilidad de repuestos locales en Colombia, por ejemplo. O sea que todas las máquinas se fabrican en Polonia. Las máquinas son fabricadas en Polonia. No sé. Ahora, cuando dice que tenemos en Colombia, no solamente en Colombia, tenemos toda Latinoamérica repuestos. Entonces, si hay un problema, tenemos una máquina en México, en Guatemala, en Perú, en Ecuador, donde sea, podemos hacer llegar esos repuestos rápidamente. Y pongamos en el punto más complicado. Hay un repuesto que no lo tengo en Colombia. Estamos en Estados Unidos y un aéreo de Estados Unidos a Colombia, a Brasil o a Chile es un día. En cambio hay máquinas que sabemos que existen en el mercado, que es que el representante está al otro lado del mundo. Entonces, ni te hablan en español, ni te dan ese soporte y es un país por allá... no sé, Colombia o Colombia, no sabemos qué es, entonces vamos a andar el repuesto y pueden ser 8, 10 días en respuesta. Cierto. Nosotros aquí te podemos dar respuesta en 2 días, decirte, mira, el repuesto no está en Colombia, está en Estados Unidos, ya lo mandamos. Genial. Es mucho más rápido. Y para contestarle la pregunta suya, sí, la planta nosotros todo se fabrica en Polonia. Aunque tenemos bodegas también en los Estados Unidos. Genial. Y el plan es abrir bodegas aquí en Latinoamérica. Perfecto. Pero es un proceso que se demora pues con su tiempo, pero poco a poco estamos logrando todos los planes que hemos pensado para el futuro y Anatol piensa estar en Latinoamérica por mucho tiempo. Claro. No, y la verdad es que creo que lo han hecho rápido, ¿no? Sí, bastante. Me sorprende, sinceramente. Esa es la otra cosa. Nosotros solamente nos creamos como una compañía eficiente, no solamente en los productos que fabricamos, pero también en el personal y las decisiones que tomamos. Nosotros no necesitamos tomar una decisión y decirle, tengo que ir al vicepresidente de esta división y él tiene que hablar con el vicepresidente. No, la decisión la tomamos y la tomamos inmediatamente. Genial. Sí, eso hace más dinámica, ¿no? La respuesta de la empresa. Genial, pues ya nada más quiero cerrar con una última pregunta porque creo que es una pregunta genuina que muchos se preguntarán y yo, de hecho, quisiera escucharlos también. ¿Los pulpos automáticos de Anatol están preparados para el futuro? Y si es así, ¿cómo están preparados para el futuro? Yo quiero darte una respuesta irónica. Y la respuesta irónica que te daría es no están preparados para el futuro. Somos el futuro. ¿Por qué, Gustavo? Porque es que nosotros no estamos viendo a ver qué va a pasar. Nosotros estamos creando el camino. O sea, de hecho, la primera empresa que sacó pulpos totalmente eléctricos, servoeléctricos, somos nosotros. Somos los únicos que estamos en el mundo. Genial. Entonces, los que estamos marcando el camino hacia dónde se dirige toda esta industria es Anatol. En este momento, muchas empresas diciendo, oiga, ve, eléctrico, ve, eso suena interesante. Los clientes están pidiendo eléctrico, suena muy interesante, hay que dirigirnos hacia allá. Entonces, lo que tú nos comentabas antes, ¿esta tecnología es nueva? Para otra gente sí. Nosotros ya no es nuevo para nosotros. No, 10 años, bueno. Ya no es eso. Entonces, decirte que es que estamos preparados para el futuro es como si vamos a llegar allá. Nosotros estamos diciendo a dónde vamos a ir, estamos creando ese camino. Exacto. Los demás son los que se tienen que preparar. No estamos preparados, estamos creando el futuro. Genial, me encantó la respuesta. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que está súper interesante. Me gustaría explorar más, incluso algunas cosas técnicas. Pero yo creo que va a haber opción, ¿no? Para que grabemos un episodio más. Invito a todos para que vean el siguiente episodio, que va a ser cómo elegir un pulpo automático, donde entonces sí quiero que todos tengan como elementos muy precisos que deben tomar en cuenta hacia cómo elegir una máquina, ya sea neumática, eléctrica, electrónica. Ya ahondaremos en esos detalles. Y el siguiente podcast también que me gustaría que pudiéramos hacer es acerca de cómo saber cuándo tengo que dar el salto a la serigrafía automática, ¿no? Porque creo que también hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no?
Pero bueno, hasta aquí entonces, pues vamos a cerrar el tema de hoy. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias, Nelson, Chico. Gustavo, Héctor. Muchas gracias. Su Muchas tiempo, la invitación también para grabar este podcast. Yo creo que va a ser de mucho interés para todos los que están en esta industria. Y no me queda más que agradecer de verdad el tiempo, su participación y pues nos vemos entonces en el próximo episodio. Muchas No, gracias. muchas gracias. Gracias. Quiero terminar nomás que Sí. si quieren más información pueden ir a la página web de nosotros, Ok. que es www.anatol.com. ¿ok? Genial. Tenemos ¿Y en la página en español? español y la página en inglés también. Excelente. En español es igual www.anatol.com/es. Ok, genial. Muchísimas gracias. Gracias, Nos Chico. vemos. Muchas gracias, Gracias. Chico. Hasta Muchas luego. gracias, amigos. Chao, Chao. chao.